Mis estimados, muy buenos días, tardes, noches. Les saludo una vez más su amigo Andrés Jacome. Pues bien, se preguntarán cuál será el tema de hoy. Bueno, pues el tema de hoy será la primera parte de lo que son las funciones agregadas. En esta primera parte, veremos lo que son la función count, sum y average, ¿sí? Además de dar unos pequeños conceptos de cada una de ellas y de lo que es en general unos ejemplos de las funciones agregadas, ¿sí? Entonces, para ello utilizaremos nuestro IDE de base de datos SQL Server. Dicho esto, pues podemos ya empezar, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las funciones agregadas? ¿Sí? ¿Qué son las funciones agregadas? Son aquellas funciones que de cierta manera nos permiten efectuar operaciones o funciones sobre algún conjunto de resultados. Podrían ser numéricos, podrían ser caracteres, pero de algún conjunto de resultados sobre alguna tabla y devuelven a veces un único valor, ¿sí? Un único valor. Veremos en el siguiente ejemplo a qué me refiero con único valor. Es decir, nos permiten, en otras palabras, obtener medidas, máximos, nos permiten obtener las sumas, los promedios, los límites, los mínimos, los máximos que existen en una tabla. Sí, existen varios operadores, varios tipos de funciones agregadas, las cuales son estas, ¿sí? Tenemos el count, el sum y el average que veremos en la clase de hoy. Tenemos el mínimo y el máximo, ¿sí? No son nada difíciles de comprender. Igual el compute y el distinct, ¿sí? Los veremos en videos posteriores. Entonces pasemos pues por nuestra primera función agregada. ¿Cuál es nuestra primera función agregada? Count, ¿sí? ¿Qué es la función count? Es aquella que cuenta el número de registros de función si es sobre alguna condición, claro, si es que existe esta condición, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí el ejemplo, ¿sí? Le digo que me seleccione el número o que me cuente el número de registros de la tabla personas, ¿sí? Entonces me cuenta cada una de las filas y me devuelve un número entero. El número entero es el número de registros que existen en la tabla personas aplicando la función de agregado count, ¿sí? No tiene nada del otro mundo, es bastante sencillita de usar. También puede ser usada con campos específicos. Los campos específicos los especifico dentro del paréntesis. Por ejemplo, quiero contar el número de nombres, ¿sí? Es importante recalcar que en este caso, si existen nulos dentro de los registros, esos no son tomados como un válido, como algo válido, entonces lo suprimen. Por ejemplo, yo tengo 6 registros con nombres, 6 nombres, ¿verdad? Registrados en la tabla persona identity. Es una tabla que ya habíamos usado en la parte del video de los campos identity, si lo recuerdan. Entonces, quiero ver cuántos nombres hay registrados en la persona identity, pero si uno de esos nombres está como nulo, no lo toma. Por ejemplo, tengo 6 nombres y me olvidé de registrar un nombre, ¿sí? Entonces, al realizar la operación count sobre esta tabla, me devolvería como resultado el número entero 5, puesto que uno de sus nombres ya no está definido, está como null, ¿sí? Nada más que aclarar por esta parte. Entonces también tenemos a nuestra función agregada sum. La función agregada sum es una función facilita, sencillita, que nos ayuda a sumar los valores de los campos que especifiquemos. Y obviamente hacer sumas se puede utilizar solo en aquellos campos numéricos. Estos pueden ser float, pueden ser int, pueden ser numeric, entre otros, pueden ser money. Sí, esta parte de esta función agregada sum se lo suele utilizar bastante en lo que son reportes de bases de datos que tengan que ver con facturas, con ventas, con stocks. Cuando se maneja ese tipo de situaciones dentro de una base de datos, es bastante útil lo que es la función agregada sum, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Le digo que me sume
en este caso las edades de todas las personas. También puedo poner condiciones añadiendo la sentencia where justo enfrente de aquí. Nos funciona igual también agregando where a la parte de aquí adelante, ¿sí? Todos estos, como hacer consultas, pueden tener todas esas variantes que ya hemos aprendido hasta ahora acerca del procesamiento de consultas, ¿sí? Entonces, esta nos ayuda simplemente a sumar el total de unas edades, de los valores numéricos sobre un campo de una tabla que sea numérico, en este caso, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, la función ABG, que es average en inglés, en español sería promedio. Como su nombre lo indica, es aquella que calcula el promedio sobre algún campo, obviamente que tiene que ser numérico, que se encuentre en nuestra tabla de nuestra base de datos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis que se utiliza en este caso? Como podemos observar aquí, necesito el promedio de las edades. Le digo entonces que me seleccione el promedio de la suma de estas edades, ¿sí? Es el promedio, es decir, suma, aplica la función sum y luego la divide para el número de registros. Entonces, aquí ya tengo directamente esto que me permite hacer los dos pasos, es decir, sumar y luego dividir para el número de registros. Entonces, me permite realizar el promedio de campos numéricos sobre una tabla. Sí, como podemos observar, no es nada complejo. Todas estas funciones, como se les ha explicado en cada una de estas, sí, puede ser utilizada en cualquier gestor de base de datos según se requiera. La sintaxis no suele cambiar tanto, puesto que, como ya expliqué, el SQL es el lenguaje universal, se lo considera, ¿no? De lo que son las bases de datos. Entonces, no suele cambiar demasiado. Entonces ya podemos pasar así a lo que es nuestra práctica en nuestro SQL Server, ¿verdad? Entonces vamos a nuestro SQL Server, ¿sí? Vamos a utilizar la misma base de datos que ya he estado utilizando en este curso, lo que es el curso, la base de datos curso persona. Verificamos que estemos utilizando esta base de datos. Vamos primero a seleccionar todo lo que tengamos en la tabla persona. ¿Sí? Tenemos estos registros. Recordemos también que teníamos la tabla persona identity, ¿verdad? Entonces, primero vamos a aplicar sobre esta tabla algo un poco interesante. Persona identity, ¿verdad? Entonces esta es nuestra tabla que habíamos creado también en un video pasado. ¿Qué pasa en esta tabla? Como podemos observar, nosotros no tenemos un manejo de ID ordenado, ¿sí? Por lo que se convierte un poco tedioso saber cuántos registros tiene esta tabla. Como podemos aquí observar, incluso se repiten, ¿sí? Entonces, al observar el ID de la persona, no podemos determinar cuántos registros existen en total en esta tabla. Me dirán ustedes entonces, pero aquí podemos ver el número 25 y sabemos que tiene 25 filas esta tabla. Por supuesto que sí, pero las tablas por lo general en las empresas en las que ya son base de datos que ya están en producción, no suelen pues tener 25 registros, ¿verdad? Entonces estos manejan ya millones de registros. Imagínense estar revisando uno por uno las tablas y estar bajando todo, y ¿por qué no mejor aplicar la función sum, verdad? Sí, entonces la verdad es que sí se complica un poquito para lo que ya son bases de datos que están ya en producción, por así decirlo, ¿sí? Entonces no es nada que sea tomado a la ligera. Entonces primero vamos a utilizar la función count, ¿sí? Count, ok. ¿Cómo vamos a utilizar la función count? Primero sobre la tabla identity, sobre la tabla persona identity, en la parte de aquí, ¿sí?
Entonces al ejecutar esto, obviamente que nos dará un registro el número de registro de 25, como ya verificamos. ¿Y dónde está la importancia? Pues la importancia está en que cuando no tenemos un número ya finito o contable, por así decirlo, de número de registros, entonces esto nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces es de gran ayuda lo que es la función count en este caso. Verificamos por una vez qué datos son los que tenemos registrados en la tabla persona, ¿sí? Me parece que teníamos unos datos un poco diferentes. Efectivamente tenemos ciudad, edad, cédula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que yo ahora quiero contar el número de personas, ¿sí? Que viven en Otavalo. Entonces le digo where ciudad sea igual a Otavalo. ¿Sí? Quiero contar el número de personas que viven en Otavalo. Entonces selecciono esto y me da un total de 3 personas dentro de los registros de la tabla persona que están registradas que su residencia es en Otavalo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3 personas. ¿Sí? Podemos, se me ocurre también contar aquellas personas que tengan 34 años. ¿Sí? Entonces, cuando la edad sea igual a 34 años, ¿verdad? Entonces tenemos 9 personas cuya edad es 34 años. Entonces no es nada difícil de aplicar esta pequeña función count, ¿ok? Nada más se puede también, así, lo que me olvidaba, casi me olvido, es contar a partir de campos específicos, ¿ok? Yo tenía por aquí campos nulos, no. Por ejemplo, quiero contar el número de nombres sobre la tabla persona, identity, por este ejemplo, ¿verdad? Entonces, digo, cuénteme el número de nombres que existen en la tabla persona identity. Tengo 25 nombres registrados. No son nombres distintos, ¿sí? Tengo 25 nombres registrados y cuenta también los repetidos. ¿Cómo contamos los nombres distintos? Con la función agregada distinto, que lo veremos en un video posterior. Despuésito nomás ya entraremos en ese tema, ¿ok? Eso en cuanto a lo que es la función count. Habíamos también visto lo que es la función se me olvidó. Habíamos visto lo que es la función suma, perdón. Sí, habíamos visto lo que es la función sum, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplico ahora la función sum? Le digo entonces que me seleccione la suma, ¿sí? De las edades de la tabla persona, porque en esta tabla habíamos nosotros registrado edades de personas. ¿Sí? Entonces ejecutamos esta partecita de aquí. Nos da un total de 325 años. ¿Sí? Un dato que no serviría mucho, pero nada más es como para demostrar cómo funciona este tipo de funciones agregadas, la función sum. Como yo mencioné anteriormente, la función sum es bastante utilizada en lo que son bases de datos que me registran ventas, que me registran stocks, que me registran totales de pagos y todo eso, para realizar reportes, para realizar cualquier tipo de estas cuestiones que tengan que ver con manejo de ventas, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de esto. Es importante recordar también que solo podemos aplicar aquí campos numéricos. En esta sí, y obviamente en la función ABG, campos numéricos, puesto que suma los datos. Es decir, campos tipo int, tipo numeric, tipo float, tipo money, tipo double, etcétera, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la suma de las edades de las personas donde vivan, esas personas sean de Quito, ¿sí? Vamos a sumar esto, entonces 68 años. Verifiquemos entonces si es verdad. Sí, entonces tenemos a personas que viven en Quito. Tengo una, 34 años. Y tengo otra, sí, 68 años en total. No tengo otra que viva en Quito, puesto que entonces el resultado sí sería 68 años. ¿Sí? Datos que la verdad no pueden ser, no son del todo utilizados, pero por ejemplos bastan, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a nuestro último, pero no menos importante, nuestra función ABG. Average en inglés y en español sería promedio. Función ABG. Que es nuestra función ABG, me saca lo que es el promedio de los registros sobre un campo dentro de una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, quiero el promedio de las edades de la tabla persona. ¿Cuál es el promedio de las edades? Es 32 años el promedio de las edades. Recordemos que teníamos tan solo una persona registrada con una edad diferente, 34 años. ¿Sí? Entonces es obvio que cambiara un poquito el resultado y sería en este caso 32 años, que era nuestro resultado. Por ejemplo, ahora quiero saber el promedio de las edades de las personas que viven en Tuntaki. ¿Sí? Solo tengo un registro. Sin embargo, intentemos, ¿verdad? Entonces le digo a Tuntaki. Nos falta aquí en esta partecita lo que es el web. Ejecutamos y nos dice que 34, obviamente porque nosotros tenemos solo una persona registrada como que vive en Atuntaki. Podemos decirle también cuyo apellido, ¿sí? Cuyo apellido sea Torres. Me parece que teníamos dos ciudadanos registrados como Torres. Sin embargo, ambos tenían 34 años. Sí, entonces la función ABG nos hace eso. Nos hace sacar el promedio sobre un campo, sobre un campo numérico, ¿sí? Es importante recordar que estas dos funciones últimas, es decir, la función sum y la función ABG, me hacen eso solo sobre campos numéricos. ¿En dónde aplico más lo que son esta función de aquí, la función del promedio? Pues en funciones, en bases de datos estadísticas, cuando quiero botar algún resultado estadístico, promedios de edades de ciertos lugares, de algún sistema de información geográfico, algo que me bote datos estadísticos de algún lugar, ¿verdad? Pues entonces, acabada la explicación de estas tres funciones agregadas, ha sido todo en lo que es esta pequeñita clase de hoy. Espero que cualquier duda haya sido resuelta, o si no, saben que pueden hacérnosla llegar en la parte de los comentarios, en su defecto a los correos electrónicos que están en el primer video. Sí, una vez más agradecerles a todos ustedes por su atención y pues invitarles a las siguientes clases de lo que es el modelado de datos, de manejo de datos con SQL Server. Una vez más, mi nombre es Andrés Jacome. Tengan todos ustedes muy buenos días, tardes y noches. Hasta la próxima.